Desde hace años, a los argentinos se nos impone lo urgente sobre lo importante. Y es tiempo de que deje de ser así. Llegó el momento de extender la mirada, de ir más allá del día a día, de pensar los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante. En 3 décadas de democracia, las instituciones políticas demostraron su fortaleza para sobrellevar los momentos más críticos. Pero todavía debemos rendir el examen del desarrollo. La experiencia mundial es elocuente. Existe una íntima conexión entre la calidad de las democracias y el desarrollo económico y social inclusivo y sostenido. Por eso, desde su lugar, Clarín quiere aportar a este desafío nacional debate público y pensamiento crítico. Somos un grupo argentino de medios que desde sus orígenes buscó contribuir a la democracia y al desarrollo del país. Aprendimos lo importante que es planificar a futuro, y el futuro es hoy. Clarín propicia y gestiona espacios para el debate de ideas y la reflexión de la vida pública. Con la mirada puesta en lograr una más solidaria y productiva convivencia social y un ejercicio más responsable y colaborativo de la acción política para alentar las inversiones, el trabajo productivo y la inclusión social. Los problemas de la democracia se corrigen con más democracia. Los del subdesarrollo, con mejores políticas y prácticas económicas. Tenemos al alcance de la mano 2 prodigiosas fuentes de información: nuestra propia experiencia y la de otros países del mundo y de la región. Por eso, el objetivo de este seminario es pensar la democracia y el desarrollo con una mirada a largo plazo, con la certeza de que tanto en los disensos como en los consensos vamos a encontrar las mejores soluciones. Democracia y Desarrollo cuenta con la invalorable cooperación de personalidades e instituciones de todo el país y de las más diversas esferas de interés. Los convocamos a debatir con franqueza ideas y alternativas, y también a poner en juego la experiencia. Quedan todos invitados a participar del programa de seminarios Democracia y Desarrollo, con una idea en común: pensar un país mejor. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Este es el primero de los encuentros del programa de seminarios Democracia y Desarrollo organizado por el Grupo Clarín. El primero de los 5 encuentros que habrá durante este año. La intención es pensar el futuro, todos juntos, los próximos años, los próximos 10 años, el país y los 5 grandes temas que hay que debatir pendientes de desarrollo. Antes de empezar este debate y esta exposición de ideas, va a decir unas palabras Martín Echevers, que es el gerente de comunicaciones externas del Grupo Clarín. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles a todos su presencia. Una presencia enormemente representativa, que da cuenta de que es posible soñar una Argentina en la que se pueda construir desde la diversidad, sin exclusiones, apelando a la inteligencia, la experiencia y el aporte de los distintos sectores que hacen a la vida del país. Agradezco también al equipo de trabajo de este ciclo y, por supuesto, María Laura Santillán y Daniel Fernández Canedo. Esta obsesión, diría yo, de Clarín por abrir ámbitos para el debate sobre los desafíos del país no es nueva. Hace poco exhumábamos de nuestro archivo aquellas mesas redondas del desarrollo que se llevaron a cabo desde 1959 hasta 1971, nada menos. Y mucho más cerca, el ciclo de políticas de Estado para el desarrollo que hicimos para nuestro 60 aniversario. Todas con un objetivo no siempre fácil: intentar acercarnos a los temas
desde una perspectiva concreta, rigurosa, que busque soluciones y trate de evitar las generalidades políticamente correctas. Con esta idea de ensayar e invitar al pensamiento es que organizamos el ciclo Democracia y Desarrollo. Son dos dimensiones de un mismo problema, el buen gobierno y la buena economía, las buenas instituciones y la sociedad bien integrada, que se necesitan mutuamente, como lo ha demostrado la experiencia de muchos países de la región y del mundo. No están todas las respuestas, pero intentaremos plantear buenas preguntas y estamos seguros que al sentarnos a conversar, las respuestas se van a ir articulando desde el disenso, desde el debate, desde la inteligencia, desde la honestidad. Porque como dice nuestra convocatoria, en todo lo que pensemos puede haber una coincidencia. A eso apuntamos. Muchas gracias. Bueno, damos paso al comienzo del primer programa del encuentro con un video. El campo argentino cambió, creció, se extendió y rompió barreras. Hoy ya no es solo campo, es investigación e innovación tecnológica. Es industria de insumos, maquinaria y una densa red de servicios. Es transporte y comercio con el mundo. Es producción de alimentos cada vez más sofisticados y de mayor valor agregado. Pero el campo todavía puede dar mucho más. ¿Cómo aprovechar su enorme potencial? ¿Cómo convertirlo en un motor más poderoso para el desarrollo integral y sustentable del país? Argentina está produciendo alimento para 441 millones de personas y en 2020 podría alimentar a 745 millones. Las cadenas agroindustriales han experimentado un crecimiento fabuloso y pueden crecer mucho más si resolvemos los cuellos de botella que hoy encuentran, como la falta de infraestructura y financiamiento, y si identificamos a tiempo los productos más rentables que demanda y demandará el mercado internacional. Hoy, Argentina es el mayor productor mundial de biodiesel, combustible que se obtiene como subproducto de la soja y de otros cultivos. Por eso, será fundamental asegurar los mercados para esta producción y para la de los próximos años. Estimular la protección de los suelos con una producción diversificada y permitir un uso cada vez más sustentable en las distintas regiones del país. El nuevo agro argentino nos alienta a ejercitar la cooperación y la inteligencia, a planificar y actuar con responsabilidad, pensando a largo plazo, a buscar coincidencias en el disenso y la diversidad de intereses. El campo es una oportunidad para la democracia y el desarrollo. Nos invita a mirar hacia el futuro, con una idea en común: pensar un país mejor. Roberto Bizán es economista graduado en la Universidad de Rosario, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de 3 de Febrero y profesor en la Universidad de General Sarmiento. Consultor de organismos internacionales sobre agroindustria. Hoy el campo hace sustitución de importaciones porque hace biocombustible. Empleo, tiene un impacto de empleo, aquello de cuando la soja florece bien, la sonrisa llega al pueblo. Y cuando la soja anda mal o el maíz anda mal, el pueblo se cae. Desde ese punto de vista, entonces, me parece que estamos sobre un concepto donde el agro es una compleja red de actividades de sofisticación tecnológica que, dicho sea de paso, por primera vez estamos online en el mundo, ¿no? Porque la Revolución Verde la enganchamos 30 años después. Esa historia de Víctor del Pampa, no sé si se acuerdan.
Acá estamos online con las mejores economías del mundo. Con lo cual, digo, para cerrar el primer concepto, me parece que estamos hablando de una producción biológica a cielo abierto, con características fuertemente industriales, si es que queremos pensar 20 años a futuro. Y con esas categorías a mí me gusta pensar el campo. Entonces, con esa categoría voy al segundo concepto. ¿Agrega valor el campo? Digo, una hectárea en Belleville de maíz es captación de fotosíntesis o de energía lumínica. Y eso me parece un fenómeno notable, porque hemos desarrollado una semilla y una genética, no solo en semillas, sino también en chancho, en vaca, en pollo, etcétera, etcétera, con una capacidad de captación y transformación de energía fenomenal. No es la historia de mi papá seleccionando semillas. Es gente haciendo transformación de energía. Y eso después se convierte en grano o en materia verde. Porque no solo agro es alimento ahora. Y ahí viene lo de valor agregado. Porque agro también es biomasa que se pone adentro de un reactor con un par de enzimas, recombinadas las enzimas, y sacamos bioplásticos. Me parece que el concepto de agro se ha ido ampliando más en un sentido de industria a cielo abierto de alto valor agregado. Este sector, que yo llamaría biológico, me parece que dialoga con la economía de otra manera. ¿Por qué? Porque cada vez que usted piensa en la complejidad técnica, tiene un efecto multiplicador, y ahí sí es bien claramente impactante, sobre el resto de la economía. Y cuando uno habla de sustitución de importaciones, entran los biocombustibles. Y cuando habla de empleo, sumamente interesante. Porque el imaginario popular dice el campo no emplea. El campo de antes no empleaba. Lo que hay ahora es un fenomenal empleo indirecto del campo. Y la verdad que en una sociedad como esta, donde la consecución de un puesto de trabajo casi es una lotería, bienvenido un sector que tenga esa capacidad de generación. Fernando Vilela es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad de Buenos Aires. Profesor y exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Director del Programa de Agronegocios y Alimentos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Miembro de los directorios de Maizar, IAMA y la Asociación Argentina de Biocombustibles. La buena noticia, siguiendo las que me precedieron, es que estamos potencialmente en el país justo, en el momento justo. Los grandes debates hacia adelante que tienen que ver con la energía, con la disponibilidad de suelo o de agua, o sea, los alimentos, Argentina potencialmente los tiene resueltos. Ahora, de cómo manejemos esa situación va a ser el tipo de sociedad que tengamos al final del proceso. Y la buena noticia es que todo lo que se estuvo diciendo que se puede producir, nos lo van a comprar. Hace un mes atrás en la Facultad de Agronomía hicimos un encuentro en el cual participaron los embajadores y técnicos de China, India, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia. Solamente el 40% de la población actual del planeta y el 25% del PBI, y que van a ser mucho más importantes hacia el 2030, porque nos planteábamos qué va a demandar estos países hacia el 2030, y la conclusión de esto es que hay 900 millones de personas de esta región, 22 argentinas, que van a poder desayunar, almorzar, merendar o cenar solamente si viene comida de otros lugares. 22 argentinas, 900 millones, solamente de esta parte del planeta. Y a eso hay que sumar la demanda enorme del África subsahariana, los países árabes, parcialmente Europa y América Latina. Así que todo lo que produzcamos nos lo van a comprar. Hace 15 años no era ese el panorama. Y esto lo hemos construido en los últimos años en función de la articulación de decisiones que en parte tuvieron que ver con lo público y mucho con lo privado y lo académico. Esos tres sectores concurrentes han generado un sistema que hoy, tal como decía Roberto, está en la frontera del conocimiento. Y hay muy pocos sectores en la Argentina que estén en la frontera del conocimiento en relación a todos los competidores globales. María Beatriz Giraudo es ingeniera agrónoma graduada en la Universidad de Rosario, presidenta de APRESID, Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, coordinadora de la red CONIN y de la asociación Darse Cuenta, productora agropecuaria.
te pregunto, María, digo, los precios relativos juegan a favor de la soja. ¿Cómo no se van a sacar de acá el tema de la sojización de parte de la Argentina, ¿no? El tema de la soja es un problema enorme. Nosotros en Argentina somos líderes en adopción de tecnología y en desarrollo de tecnología a nivel mundial para realmente poder llevar adelante esa producción sustentable que contábamos antes, con lo que implica con todo ese acoplaje de las buenas prácticas agrícolas, y que la soja, ¿cuál es la realidad de la soja? Es la entrada enorme de dinero que significa, pero realmente potenciando el resto de las producciones, esa entrada de dinero no solo que es fácilmente recuperable, sino que tenemos el beneficio de estar dando garantía de lo que planteábamos desde un principio, de poder mantener nuestros suelos fértiles, poder tener nuestras aguas sin contaminación, nuestro aire limpio y dar garantía de seguridad alimentaria. Pero si el 75% son malas prácticas, por tanto sojización, como dice Daniel, es posible que estamos muy lejos, ¿no?, de estas buenas prácticas. ¿Qué es lo que el campo tiene que hacer? Estamos muy lejos de la adopción de las buenas prácticas porque necesitamos políticas que acompañen a la adopción. En la adopción de la tecnología y la disponibilidad de la tecnología en cualquier empresa agropecuaria está, como dijeron, en distintas formas. Online, disponible, listo, preparado, perfecto para hacerlo. Políticas para que apoyen otros cereales, por ejemplo. Políticas para que apoyen, no solo, porque nosotros estamos focalizando mucho en soja y en la producción por ahí de grano, de gramíneas como trigo y maíz. Nosotros tenemos que pensar en todas las economías, ¿no es cierto? Pensar en la ganadería, pensar en las distintas economías regionales. O sea, el desarrollo tecnológico de Argentina y la capacidad que tiene el productor de adoptar esa tecnología tiene un liderazgo a nivel mundial y está todo en perfectas condiciones dado acá en Argentina para tomarlo así. Por eso decimos que esta proyección no es una utopía. En 2 años, esas 200 toneladas posiblemente serían tremendamente alcanzables, fácilmente alcanzables. Vienen otros problemas. Y les digo rápidamente, para no comerme más tiempo, la deuda que tenemos con la sociedad. El ámbito agropecuario, la comunidad agroalimentaria, trabajamos con tecnología, insisto, de liderazgo mundial. Solo el 8% de la superficie agrícola de la tierra, 8% está en siembra directa. El 75% de ese 8% está en el cono sur. El liderazgo del cono sur y el liderazgo de Argentina en las tecnologías disponibles para llevar adelante la producción sustentable en todo el tipo de producciones, en los distintos ambientes, es definitivamente con un liderazgo global. Ricardo Negri es ingeniero en producción agropecuaria graduado en la Universidad Católica Argentina. Fue profesor en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA. Responsable del área de investigación y desarrollo de AACREA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Producción Agrícola. Productor agropecuario. Hoy el campo y los actores productores agropecuarios de alguna manera estamos como hibernando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos lejos del potencial, estamos esperando la primavera. Justamente, ¿por qué? Porque falta ese diálogo de políticas públicas, política privada. Nos enroscamos en algunas discusiones que no llevan a ningún lado, justamente de la mesa de los argentinos y ese tipo de discusiones, mirando con el espejito retrovisor, como decía Roberto, nos llevaron a calles sin salida. Y la paradoja es que hoy producimos alimentos para 11 millones de habitantes, sin embargo en la Argentina sabemos que no todos los 41 millones de habitantes comemos bien todos los días. Una parte importante de la población está lejos de eso. Pero buscamos soluciones contrapuestas en vez de las sinergias posibles. ¿Sí? Y eso nos lleva a una cosa, digamos, el sector, una cosa que dijo Roberto es que eran complejos. El sector agropecuario es complejo porque somos muchos actores distribuidos en las 23 provincias haciendo cosas distintas, pero no somos tipos complicados. El proceso biológico es simple y la diferencia entre complejo y complicado es enorme. Hay que entender que es complejo, es un esfuerzo y una deuda a nosotros enorme de explicar la complejidad y no sobresimplificar, pero estamos para dar esa discusión. Y la discusión es mirando para adelante, entendiendo que hoy, uno de los temas que no hablamos hasta ahora es la presión fiscal. La presión fiscal hoy ahoga el desarrollo. ¿Sí? Con una región pampeana, Pilu, Víctor, en su zona de producción, entre 73 y 80% de presión fiscal en
un año normal, que pasa al 120 cuando el año es malo, y la verdad que la discusión es difícil. Hasta ahora has nombrado claramente la presión fiscal y sería bueno saber de qué manera se puede dar esta sinergia de la que hablas. Y la presión fiscal es una clave. Me parece que hoy no vamos a tener desarrollo del sector con este nivel de presión fiscal, o por monto, o por exigibilidad, o por lo que sea. Lo que hay que generar es un diálogo, entendiendo que el sistema es complejo y no complicado. Y lo tercero es, me alegro de no haber contado de proyecciones más allá del 2020. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones de tecnología hacen que la realidad del 2022, hoy podamos hablar un rato, pero va a parecer lo más parecido a una conversación de las 7 de la tarde y con algún oxidrilo libre que otra cosa, digamos. No, y la parte en serio. A ver, el agro de los actores importantes que vamos a ver en todas estas presentaciones, yo estoy convencido que somos el sector que está más preparado para el tsunami tecnológico que nos viene encima. Víctor Trucco es doctor en bioquímica graduado en la Universidad de Rosario. Presidente honorario de APRESID, Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Vicepresidente del directorio de Bioceres. Vicepresidente de INDEAR. Productor agropecuario. Parece una cosa así simple y liberal, que hay que dejarlo al campo que se desarrolle. O sea, no hay que tener miedo a la superproducción, ni a la de soja, ni a la que... Y el productor realmente orienta, porque si no cuida el campo, ¿él quién lo va a cuidar? ¿No es cierto? Y o sea que yo creo que las perspectivas son muy buenas. Ahora, lo que ocurre es que estamos en una circunstancia que parece un país desesperado, ¿viste? O sea, gente quiere, necesita las cosas ahora, lo que hay, ¿viste? Y evidentemente todos esos ejemplos son malos, ¿no es cierto? Porque si yo realmente, es decir, me como la semilla, no dejo para sembrar, y acá estamos con una presión donde prácticamente todo lo que pueda producir el campo se va. O sea, ¿a dónde? Bueno, y vemos que, por otro lado, creo que hay una cuestión, si todos, creo que también los mismos personas del gobierno, los políticos, todo el mundo quiere resolver el problema. Nadie aspira a convivir en un mundo con una sociedad, con la pobreza, la desigualdad que tenemos en la Argentina. Pero a la hora de la verdad, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que realmente el campo puede ser un aporte extraordinario. El campo tiene una potencialidad enorme y a partir, digamos, de esta conexión que hay con la parte científica, con la tradición, por ejemplo, bueno, hoy uno creo que es el único o el más grande secuenciador que tiene la Argentina para hacer el genoma humano, está en nuestro laboratorio, de los chacareros, ¿no? ¿Cómo puede ser? Digamos, y nos lo ha facilitado la Secretaría de Ciencia y Técnica, con la cual hay que hacer un monumento a Lino Barañao, ¿no es cierto?, de que realmente ha estado siempre con una disposición de apoyar, pero claro, nosotros nos apoya y nosotros, porque ese secuenciador funciona, y cuando hay un problema que no se puede diagnosticar, se trabaja y se pueden hacer los estudios ahí, está a disposición, ¿no? Y a su vez nos sirve a nosotros para hacer investigación y se integra gente que viene de la carrera tanto de bioquímica como de técnicos nuevos que hay, como de otras. Y bueno, yo realmente lo digo con mucho orgullo porque pasar de la chacra, digamos, a un laboratorio de biotecnología, donde por supuesto vemos a nuestros hijos trabajar y desarrollarse, me parece que tendría que ser un ejemplo, digamos, porque no es nada extraordinario. Si lo pudimos hacer un par de chacareros, ¿cómo lo van a poder hacer en el país, en Buenos Aires, en otro lado? El campo no es solo el campo, dijo Roberto. O sea, el resto de los actores de la Argentina, si es que el campo está al día y está tecnológicamente listo para todo y para crecer y no para de crecer, el desafío, Roberto, es para el resto de los protagonistas de la Argentina. Hay gente que piensa que el campo es un chanchito de alcancía. Hay que engordarlo y le saca, hay que engordarlo y le saque. Y otra gente, yo adscribo a esta segunda visión, que es una plataforma de lanzamiento industrial. Y entonces, si es una plataforma de lanzamiento industrial, hay que apostar a realinear los precios relativos, me salió el alma economista, a favor del valor agregado. Y hoy, por hoy, la verdad que hay señales encontradas. Nosotros tenemos una planta baja, como dijo Ricky, de agricultura, y los que están acá no me dejan mentir, la verdad es excepcional. El primer piso en leche, carnes, pollos, cerdos y alguna otra cosa, es complicado transitarlo. Vamos a hablar en claro. ¿Por qué los ROE son los ROE?
Y porque a veces los precios relativos, ya sea, y las tasas impositivas, no te juegan a favor. Cada vez que sumás valor tenés un dolor de cabeza, cada vez que sumás valor tenés un dolor de cabeza, es una cana más, al fin te preguntás para qué lo haces. Digo, entonces en ese sentido a mí me parece que si uno quiere pensar a futuro, hacer una especie de rebalanceo de los precios, digo precios relativos, no me refiero estrictamente a retenciones, porque ahí entra el costo de la energía, de la cual no hablamos muchas veces, en algunos sectores y en algunas provincias absolutamente fuera de toda lógica, las tasas impositivas y las gabelas municipales, que también tienen sus historias, los problemas de peaje, etcétera, etcétera, hay un conjunto de precios que van mucho más allá de las retenciones y que no siempre tienen como norte la suma de valor agregado. A mí me parece que un ejercicio social, ahí sí es social el ejercicio, porque vamos todos por 20, 25 años más, con la perspectiva que decía Fernando, es realinear esos precios relativos en pro de valor agregado. Y dejar de lado si es industria, agro, esto es producción. Fernando, yo quería preguntarte, bueno, la Argentina tiene esto de que come lo que exporta o exporta lo que come y siempre tenés tensión, ¿no? Menos soja. Sí, y aparte esta tensión también se lleva a la economía con el tema de que, bueno, periódicamente el dólar se atrasa, el tipo de cambio se atrasa y eso es bueno para lo que podría ser la mesa de los argentinos, para que los alimentos se aquieten, pero no para las exportaciones, con lo tanto no para los productores. Esa tensión constante no se pudo resolver a partir y a pesar del fuerte aumento de la producción. ¿Es posible que en el mediano plazo esto tenga otra cara? Bueno, hay algunos ejemplos para dar de esto. Si nosotros miramos, por ejemplo, qué pasó con el trigo, o sea, esa política llevó a que desde el año pasado estuvimos pagando el precio del pan más caro de la región y casi del mundo. Y entonces ahí hay, digamos, me parece a veces la argumentación en favor de cuidar determinadas cosas terminó generando esto en el caso del trigo o 10 millones de cabezas menos en el caso de la ganadería y rotaciones poco sustentables por los ROE que te impiden exportar o tener la posibilidad de exportar maíz y trigo en las condiciones normales. Digamos, me parece que ahí hay una contradicción fuerte que es parte del debate y hay que debatirlo porque si no, si seguimos con esas ideas va a ser difícil que podamos cambiar el estatus de hoy, que hace 6 años estamos estancados en una cantidad de producción y con combinaciones hacia el interior con más soja y menos gramínea. Eso no ocurre. Me gustaría dar un punto. Claro. Yo hablé de las cuestiones probablemente muy positivas, digamos, y me quisiera hacer un llamado de atención en torno de algún otro aspecto a nivel global. En China este año ingresaron 4 millones de estudiantes a las universidades. El año pasado habían sido 3.4. ¿Sí? De 1/3 al 40% de esos estudiantes estudian tecnologías o ingenierías. O sea, de hecho, desde Deng hacia aquí, todos los primeros ministros, el Politburó del partido, del gobierno, son todos ingenieros. ¿Sí? Hacia el 2020, China va a contar con aproximadamente 20 millones de ingenieros y tecnólogos y todavía 600 millones de personas en el campo buscando una oportunidad de trabajo urbano. O sea, la pregunta entonces es, nosotros vamos a competir contra eso dentro de 6 años. O sea, dentro de 2 periodos presidenciales hay 20 millones de ingenieros trabajando con 600 millones de obreros baratos, más otros tantos que ya están incorporados al sistema. La pregunta es con qué vamos a competir contra eso. ¿Sí? Pero la buena noticia es que son el 20% de la población global, si sumamos India son el 40% casi, y tienen el 7% de las tierras cultivables y la están usando todas y están para atrás. Digamos. De vuelta para reforzar esta idea de que esta oportunidad, agregándole valor, generando a la industria tal como fue expresada, nos permitiría, si somos eficientes, tener un país armónicamente desarrollado. Y esa es la apuesta. Lo que da la impresión es que está todo para que el campo crezca y para que el país crezca. Por lo menos la mirada es muy, muy optimista. ¿Tenés una pregunta, Daniel? Sí, bueno, es muy abarcadora, muy grande, ¿no? Y ¿qué estrategia recomendarían para llegar al hambre cero? Pero nosotros como con esta contradicción, que somos productores de alimentos para, como dijo Ricky, como dijeron todos, o sea, más de 10 Argentinas y con la proyección que tenemos,
tener un país que tiene problemas de alimentación, la verdad que hace tiempo que nos quisimos hacer cargo, no podemos llevarlo sobre nuestros hombros, y entonces en 2006 con ACREA y ASAGIR, la cadena El Girasol, APRESID, invitados por Rodrigo Ramírez en ese momento, que era el CEO de BAF, iniciamos un camino de fortalecimiento de la red CONIN de la mano del doctor Abel Albino, y no solo colaboramos en eso, que pensábamos que era lo que mejor sabíamos hacer nosotros, sino que contagiamos a nuestras instituciones y a otras organizaciones para que en los distintos puntos del país podamos seguir trabajando en esta línea de dar pelea a este enorme problema que lamentablemente no deja de ser un granito de arena, pero queremos contribuir con ese granito de arena, y de la misma manera con el Banco de Alimentos, la Red Argentina de Bancos de Alimentos, que recolecta alimentos que no se pueden comercializar, pero que se pueden perfectamente utilizar para consumo, y como ustedes ya deben haber visto en muchísimos lugares, lamentablemente un tercio de estos productos alimentarios se tiran a la basura. Así que ese es nuestro aporte, y después todas las distintas líneas que las organizaciones no gubernamentales trabajan en este sentido, tratamos de adherirnos y de fomentar que todos nuestros socios trabajen en este sentido, y fundamentalmente trabajando en articulación con los estados locales de las comunidades donde vivimos. Este es un ejemplo, simplemente un ejemplo. Las políticas públicas son las que finalmente van a resolver hambre cero, pero lo que transmite el campo es que es posible en relación a la capacidad de la Argentina y del campo. Lo que aprendimos en ese proceso es que se puede en escalas chicas. ¿Sí? Lo que entendemos claramente es que sin diálogo y sin articulación pública-privada no lo vamos a lograr. Vamos a ser ineficientes y ineficaces, y va a seguir habiendo hambre por la estructura que tenemos, estructura, infraestructura, un montón de cosas. Fernando. Sí, nosotros participamos junto con ellos y con Juan Carr, que está por aquí, y otras muchas instituciones en una organización que es, digamos, una que convoca a redes, que se llama Nutrición 10 Hambre Cero, en la cual tiene dos objetivos: uno tiene que apuntar al hambre y el otro tiene que ver con los otros desequilibrios nutricionales que hoy abarcan más gente que este otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto me parece que es importante. ¿Hambre cero? Yo no quiero ser provocador en esto, pero hemos hablado de la contribución del campo. Yo me haría una pregunta previa, daría lugar para un seminario completo. ¿De quién es la responsabilidad del hambre cero? ¿Es responsabilidad exclusiva del campo o es responsabilidad de la sociedad? La mesa de los argentinos, ¿es un problema de largo de bolsillo de los argentinos o de la cantidad de gente que se sienta? Porque de verdad, lo que necesitamos es ingresos. Porque si no, le vamos a, voy a decirlo académicamente, achacar el problema de la falta de calzado a la industria del calzado. Entonces me parece muy saludable que el sector tome como preocupación el problema, pero me parece que el problema del hambre es un problema que va más allá, que no se le puede enfocar exclusivamente al sector proveedor de, y que sí tiene mucho que ver con la distribución del ingreso y con lo que yo llamo el largo del bolsillo. Cuando hablamos de la mesa del argentino, ¿quiénes estamos hablando de la mesa argentina? ¿Clase alta, clase media, clase baja? Cuando usted hacía antes el planteo de si es posible crecer, no jorobar las señales de precio y eliminar la tensión mercado interno, mercado doméstico. Digo, ¿para quién? ¿Para Puerto Madero o para Florencio Varela? Me parece que esas son las cosas que hay que poner sobre la mesa y discutirlo abiertamente con una estrategia que no sea global, porque tiramos el agua con el pibe junto. También está el tema, y te voy a preguntar, el tema de la sociedad. ¿Cómo lo encara la sociedad? ¿Qué es la sociedad? ¿Es la sociedad? ¿Es el Estado? ¿Son los empresarios? Esa es otra discusión, ¿no? A mí me parece que la sociedad tiene manifestaciones políticas y que tiene instituciones, y ahí viene el peso de las instituciones, que va desde la institucionalidad formal hasta este tipo de institucionalidad ad hoc para discutir problemas. Entonces me parece que es un problema de la sociedad en su conjunto. Y sí tiene que estar en la agenda, pero no tiene que sectorializarse tanto, porque si no, corremos el riesgo de empiojar la solución, empiojar el problema con la propia solución. Claro. Lo de empiojar es bien académico, pero entendimos todo. Quedó claro. Bueno, listo. ¿Qué pasa con la propuesta de recrear la Junta Nacional de Granos? A mí me parece que lo primero que habría que pensar es cuál es el problema.
Porque eso de pensar instituciones sin problema y sin solución ad hoc, estamos complicados. Entonces, ¿cuál es el problema y cuál es el objeto hacia el que iría una eventual intervención? ¿Quién es? ¿La red agropecuaria? Porque una cosa es el productor y otra cosa es el N colectivo que está dando vuelta. A mí me parece que soluciones, que hay instrumentos socialmente mucho más baratos, socialmente, para lograr ese tipo de soluciones que a veces se plantean, que armar una institucionalidad que en el pasado ha dado algunos problemas. Yo me pregunto, pero esto es para jorobarlo a Ricky nada más, y a Fernández. ¿Cómo hubiese sido la crisis del 2009 en el agro con una junta? ¿Quién hubiese pagado la caída del 30% en la productividad por problema climático? Hubiese sido un impuesto colectivo. Y la verdad el sector lo absorbió. Entonces desde allí yo digo que hay problemas adentro de la red agropecuaria sustantivos. Hay problemas de coordinación de contrato, hay problemas de asimetría de poder, hay problemas de asimetría de información, hay riesgos a futuro que hay que cubrir, etcétera, etcétera. Me parece que hay que tomar primero la idea de cuál es el problema y después hacer el diseño institucional. Y ahí me parece que la Junta, por lo menos como pretéritamente la conocíamos, se va a quedar corta. No va a ser eficiente. Eficiente socialmente, sin dejar de discutir el problema de intervención o no intervención. Ese es otro canto. Esta planta en Córdoba, por ejemplo, que está trabada, su construcción se considera una fábrica de semillas, está ocupada, y se dice que contamina. Gran parte de la población resiste la instalación de esta fábrica. ¿Hay estudios serios sobre si trae impacto ambiental este tipo de tecnología de las fábricas que se ocupan, como en este caso esta de Córdoba? Una gran amenaza que tenemos es el embate de la sociedad, que nos exige un montón de cosas o nos pone como contaminantes en un lugar, y realmente tenemos que asumir ese mea culpa. La comunidad agroalimentaria, este es un ejemplo de todo eso. Nosotros no salimos nunca a comunicar, a contar lo que hacemos, con el detalle con lo que hacemos, con todo lo que estuvimos explicando, con el cuidado, y por supuesto que la sociedad lo que tiene que hacer es exigir todo ese tipo de reglamentación para que todas estas propuestas cumplan con la ley y con los reglamentos y con todo lo establecido a nivel medioambiental. Pero realmente es algo que nosotros desde la comunidad agroalimentaria tenemos que hacer definitivamente, porque si no es ridículo todo lo que estuvimos planteando hasta ahora. Tenemos todo para realmente dar respuesta y en definitiva todos los que planteamos en las diferentes visiones estamos trabajando para calidad de vida de todos los argentinos. Así que es un paso que tenemos que definitivamente darlo. La otra dama, dale. Bueno, nos vamos a despedir de esta mesa redonda con un breve resumen optimista, porque se habló de iniciativa científica, de avance científico, de desarrollo de tecnología, de conciencia de las dificultades. Todo esto es lo que tiene el campo hoy, y sobre todo el espíritu de iniciativa permanente, de estar al día en el mundo con todo lo que requiere el campo para desarrollarse. Pero como se necesitan políticas públicas para el desarrollo, se viene una mesa redonda después de un break que hay ahora para que tomemos algo y charlemos. Se viene una mesa redonda para hablar de las políticas públicas que tienen que acompañar el desarrollo, con tres importantes políticos que van a hablar del campo, con Ernesto Sanz, con Felipe Solá y con el intendente de Guaminí, Néstor Álvarez, después de la pausa, diría yo, en la televisión. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias a todos.